Bien, ahora vamos a resolver el ejercicio número 2 por el método de reducción. Para esto tenemos estas dos ecuaciones donde, como ya saben, le vamos a poner nombres a las ecuaciones. Entonces esta se va a llamar ecuación 1 y esta otra ecuación 2. Ahora lo que tenemos que hacer es, si se fijan, es más sencillo si nosotros eliminamos la x. ¿Por qué? Porque nada más hay que multiplicar por 7 toda la ecuación y la ecuación 1 la vamos a dejar igual. Entonces ponemos 7x menos 15y igual a 1 y la otra la vamos a multiplicar por 7, es decir, quedaría un 7 que multiplica toda la ecuación, que sería menos x menos 6y igual a 8. Ahora hacemos las operaciones indicadas y me quedaría, lo de arriba queda igual, menos 15y igual a 1. Ahora multiplicamos. Más por menos me da menos, 7 por 1 me da 7x. Más por menos me da menos, 6 por 6, 36, 6 por 7, 42y igual a 7 por 8, 7 por 7, 49, 7 por 8, 56. Como pueden ver, este y esta se eliminan y me quedaría este de aquí, serían menos 57y igual a 57. Ahora despejamos y es igual a 57. Este está multiplicando, pasa dividiendo entre menos 57. 57 entre 57 me da 1, pero como tenemos un signo negativo, más entre menos me da menos. Por lo tanto, y es igual a menos 1. Ahora vamos a sustituir el valor de y en cualquiera de las dos ecuaciones. Vamos a ponerlo en la ecuación 2. Entonces sería menos x menos 6 que multiplica a menos 1 igual a 8. Menos x igual a 8. Menos por menos me da más. 6 por 1, 6. Lo paso del otro lado. Ese más 6 se me vuelve un menos 6. Vamos a multiplicar por 1 toda la ecuación y me quedaría menos por menos me da más, sería x igual 8, más por menos me da menos 8, menos por menos me da más 6. Si se fijan, lo único que hice aquí fue únicamente cambiar el signo, y para esto imagínense que multipliqué todo esto por un menos 1, aunque no lo puse, eso fue lo que hice. Entonces x es igual, menos 8 más 6 sería menos 2, por lo tanto x igual a menos 2, y este sería el valor de x. Ahora vamos a hacer la comprobación. Para esto vamos a sustituir los valores de x y y en una de las dos ecuaciones. En este caso vamos a usar la ecuación 1, entonces sería 7 que multiplica el valor de x, pero x vale menos 2, menos 15 que multiplica a y vale menos 1. Igual a 1. 7 positivos por menos 2 me da menos 14. Menos por menos me da más. 15 por 1, 15 igual a 1. 15 menos 14 me da 1 igual a 1. Por lo tanto, los valores de y el valor de x que encontramos son los correctos porque nos da la igualdad. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.